En un día como hoy, hace ya 40 años, nuestro país estuvo al borde de entrar en guerra con Argentina. Y por ello, queremos invitarlos a recordar este hecho histórico. La respuesta de Chile en el conflicto del Beagle del año 1978 hay que situarla en su contexto histórico, pues durante la década de los 70 nuestro país vivió, previo al problema con Argentina, una gravísima situación de caos interno durante el gobierno de la Unidad Popular, que determinó la intervención de las Fuerzas Armadas y de Orden en el proceso político chileno, desde 1973 hasta 1990. Durante dicho proceso, y en circunstancias de que el país retomaba lentamente su ritmo de recuperación social y económica, Perú tuvo previsto reivindicar durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado sus territorios perdidos en la Guerra del Pacífico. Es por eso que este conflicto significó para nuestras Fuerzas Armadas estar no solo presentes en el canal del Beagle, las islas Picton, Lennox o Nueva, ni siquiera en toda la zona austral, sino que literalmente abarcó todo el territorio nacional, desde Parinacota y el Cerro Zapallieri en la frontera norte, hasta el último resto de tierra limítrofe por el sur. Tampoco se trató de una emergencia radicada solo el año 1978, pues partió mucho antes, con el notable incremento del armamento obtenido en la Unión Soviética por Perú, armamento que originalmente venía destinado al gobierno de la Unidad Popular y Salvador Allende en Chile, lo que significó la amenaza de este país a partir de 1973 y que llegó a su clímax con el conflicto del Beagle, lo que hizo que se planteara un escenario denominado desde entonces Hipótesis Vecinal 3, vigente como escenario de conflicto hasta la propia actualidad. Por tanto, a la crisis con Argentina se sumaba otra que ya estaba presente. En octubre de 1968, Perú sufrió un golpe militar que depuso al presidente Fernando Belaúnde Terry y lo reemplazó una junta de uniformados encabezada por el general Juan Velasco Alvarado. No se trataba de un cuartelazo cualquiera, pues los oficiales rebeldes querían transformar a Perú a través de un proceso revolucionario. Pero este no sería centralizado del modo soviético, sino más bien siguiendo el modelo imperante en la Yugoslavia de Tito. Uno de sus propósitos era vengar la peor herida y afrenta histórica experimentada por Perú y su ejército, la derrota en la Guerra del Pacífico de 1869 y la consiguiente pérdida de territorio a manos de Chile. A pesar de que se desconoce si existía algún grado de compromiso bélico con Argentina de Perú en caso de un conflicto con Chile, medios informativos han dado a conocer que en diciembre de 1978 la flota peruana zarpó rumbo al sur en una operación que no se encontraba programada, pero que suscitó comentarios por el despliegue de medios en el puerto del Callao. La opinión de un miembro de la embajada chilena en Lima expresaba: ante un enfrentamiento chileno-argentino, Perú reaccionará abriendo un frente bélico en el norte, en atención a que era difícil que un presidente y todavía más uno militar no aprovechara esta gran oportunidad histórica, refiriéndose por cierto a Velasco Alvarado. Cuando en 1881 se firmó el Tratado de Límites con Argentina, las autoridades chilenas quedaron convencidas de que los temas limítrofes habían quedado bastante claros. Sin embargo, no bastó mucho para que descubriesen lo contrario. En 1902 pudieron creer que se había logrado esa aclaración refiriéndose a las más altas cumbres y al Divortium Aquario, la divisoria de aguas. En relación a las tierras del fuego y las islas adyacentes, el artículo 3 del Tratado de 1881 era clarísimo. Las dificultades que se habían presentado más al norte no existían en el escenario isleño, y de este modo el árbitro no tuvo que ocuparse del último sector de la frontera que estaba y quedó establecida como sigue. Artículo 3. En la Tierra del Fuego se trazará una línea que, partiendo del punto denominado Cabo del Espíritu Santo en la latitud 52 grados 40 minutos, se prolongará hacia el sur, coincidiendo con el meridiano occidental de Greenwich 68 grados 34 minutos, hasta tocar el canal del Beagle. La Tierra del Fuego, dividida de esta manera, será chilena en la parte occidental y argentina en la parte oriental. En cuanto a las islas, pertenecerán a la República Argentina, la isla de los Estados, los islotes próximamente inmediatos a esta y las demás islas que haya sobre el Atlántico al oriente de la Tierra del Fuego y costas orientales de la Patagonia, y pertenecerán a Chile todas las islas al sur del Canal del Beagle y hasta el Cabo de Hornos y las que haya a occidente de Tierra del Fuego. De los elementos que determinan el límite conforme al artículo 3, ni el Cabo del Espíritu Santo, cuya posición se establecía, ni las coordenadas geográficas
que trazaban una frontera rectilínea, ni en fin, el mismo canal Beagle parecían prestarse a controversia. El mencionado canal estaba nítidamente señalado por una autoridad indiscutida, que fue el derrotero británico por la isla y costas de Sudamérica. Este curso de agua fue descubierto por la expedición británica que exploró la región entre marzo y mayo de 1830 con las naves Adventure al mando de Philip Parker King y el conocido Beagle al mando de Robert Fitzroy. De regreso en Inglaterra, Parker King expuso ante la Royal Geographical Society y, refiriéndose al canal, lo reseñó como un paso que se extiende desde el seno de Navidad hasta el Cabo San Pío con una distancia de 120 millas, con un curso tan directo que ningún punto de las riberas opuestas cruza ni se intercepta la libre visión a través de él. El año 1833, el capitán Fitzroy volvió a bordo del Beagle, ahora con Charles Darwin a bordo, coincidiendo este científico con la descripción original al indicar que, a través de la mayor parte, es tan extremadamente recto que la vista ilimitada a cada lado por una línea de montañas gradualmente llega a hacerse confusa en la perspectiva. Es importante recordar las descripciones de los primeros exploradores en las que ellos precisan que el canal es recto y corre de este a oeste, porque cuando Argentina cuestionó el dominio de Chile sobre la isla situada al sur del Beagle, se basó en un invento geográfico, señalando que el canal doblaba hacia el sur, pasando por entre las islas Navarino y Picton y luego entre Lennox y Nueva, por lo que la disputada isla ubicada al sur del Beagle no estarían allí sino al oriente de él. Por su parte, algunos autores chilenos propiciaron la teoría de la costa seca, indicando que el tratado de 1881 no otorgaba derecho alguno a Argentina sobre el canal, al señalar que la división de la Tierra del Fuego mediante el meridiano 52 grados 40 minutos se extiende hacia el sur hasta tocar el canal Beagle. La verdad es que esa teoría había sido difícilmente sostenible toda vez que ya existía, y hasta el día de hoy, un asentamiento en Ushuaia donde funcionaba una misión anglicana a la que se accedía a través del canal. En enero de 1958, Chile instaló una baliza ciega en el islote Snipe, ubicado al oeste de la isla Picton y al nororiente de Navarino, que fue mejorado en mayo con una luz, transformándolo en un faro de ayuda para la navegación que daba los avisos internacionales de rigor. Una semana después, el faro chileno no existía, ya que fue cañoneado por el patrullero argentino Guaraní, siendo reemplazado por una torre con los colores argentinos. La Cancillería chilena reclamó y la contraparte argentina bajó el perfil del incidente, el que se dio por superado, y se repuso la señalética nacional. No obstante, el 9 de agosto de 1958, el destructor argentino San Juan volvió a destruir nuevamente el faro chileno y ocupó el islote con 20 infantes de marina. Hubo multitudinarias manifestaciones de indignación en Chile, cuya ciudadanía exigía al gobierno acciones decididas. La Cancillería presentó una perentoria protesta y luego de una serie de notas intercambiadas en forma apresurada, se acordó retirar a los infantes de marina argentinos y retrotraer la situación al estado en que se hallaba antes de enero de ese año, es decir, el islote Snipe quedó sin ninguna señalización. Con esto, Argentina había dado un nuevo paso adelante al impedir un acto de soberanía nacional en un sector que nunca antes había estado en litigio. Posteriormente, la Armada chilena estableció en Puerto Williams una base para 4 lanchas torpederas. El año 1967, una de esas lanchas, la Quidora, al mando del teniente Leonardo Prieto Vial, durante una navegación de rutina por el Beagle, aceleró sorpresivamente sus máquinas y entró por la boca grande a la bahía de Ushuaia, saliendo luego a toda velocidad por la boca chica, ante el asombro de varias naves de guerra argentinas que se encontraban haciendo ejercicios en el sector. Sin duda que se trató de una provocación, por lo que a su regreso esa nave debió eludir al patrullero Irigoyen argentino, que trató de cerrarle el paso a cañonazos, no logrando ningún impacto gracias a la maniobrabilidad y velocidad de la nave chilena. El comandante de la estación naval de Puerto Williams no informó del incidente, pensando que el asunto quedaría en el plano de lo anecdótico, lo que no fue así, por cuanto los medios de prensa y radio argentinos casi estallaron con noticias de lo ocurrido. El embajador chileno en Argentina llamó por teléfono al entonces presidente Eduardo Frei Montalva para pedir instrucciones. El mandatario, que desde luego no sabía nada, llamó al comandante en jefe de la Armada, quien tampoco manejaba antecedentes al respecto. Este le consultó al comandante en jefe de la tercera zona naval en Punta Arenas, quien muy sorprendido
pidió informes a Puerto William. Una vez aclarado lo acontecido, se dispuso la baja del teniente Prieto. El gobierno argentino, no satisfecho con esta medida disciplinaria adoptada por Chile, envió hacia el sur su escuadra, compuesta por un portaaviones, un crucero y 9 destructores, en una reacción totalmente sobredimensionada y, por cierto, también muy provocativa. La situación se tensionó al máximo y la posibilidad bélica ya entonces era una realidad. Llevábamos más de 50 años discutiendo sin ningún resultado positivo y las medidas de provocación, que ya era una rutina, podían escaparse en cualquier momento de control. La situación se tensionó entonces al máximo y continúa en esa forma hasta el momento en que vamos a relatar ahora. Volviendo al caso del canal Beagle, en 1971 ambos países acordaron acudir a la corona británica. El proceso se llevó a cabo entre el 1 de julio de 1973 y el 2 de mayo de 1977, fecha en que se comunicó a las partes la decisión de la Corte Arbitral, como también la sanción que a ella daba Su Majestad Británica. Los términos eran absolutamente claros. Pertenecen a la República de Chile las islas Picton, Nueva y Lennox, conjuntamente con los islotes y rocas inmediatamente adyacentes a ellas. Contenía además una carta geográfica en la que se trazaba una línea roja que delimitaba la jurisdicción de ambos países en el canal del Beagle, dividiéndolo por la mitad. El fallo de la reina de Inglaterra, apoyado en los informes de la Corte Arbitral de La Haya, produjo un júbilo moderado en Chile, pero de inmediato despertó el rechazo por parte de la prensa argentina, que lo caricaturizó de despojo. También hubo declaraciones de altos mandos navales, pues en mayo de 1977 el almirante argentino Emilio Macera señaló: los argentinos necesitamos que nos posea un espíritu de conquista, agresivo y vigoroso, para rescatar a la República de tanto ultraje y tanta pesadumbre. En julio del mismo año, el almirante Ernesto Basílico, argentino, afirmaba: se debe rechazar el laudo por ser violatorio a nuestros irrenunciables derechos de dominio y soberanía de los territorios de aguas del archipiélago fueguino, situado en el Atlántico al oriente del meridiano del Cabo de Horno. Chile había emitido una declaración acatando la resolución, pero las autoridades argentinas no se pronunciaron oficialmente hasta casi 9 meses más tarde, el 28 de enero de 1978, en que el canciller Oscar Montes, por medio de una cadena radial y televisiva, informó que su gobierno, después de haber estudiado el laudo, decidía declararlo insanablemente nulo. Hubo perplejidad ante el desacato y la ofensa que se infería a Su Majestad Británica y al Tribunal Internacional, pero no se emitió una declaración de repudio por parte de alguna potencia u organización internacional. Nadie dijo nada al respecto. Chile tuvo que resolver solo este atropello al derecho internacional. Las autoridades argentinas comenzaron a preparar psicológicamente a la población frente a un conflicto armado que estimaban se avecinaba. A lo anterior, se agregaron los alardes de triunfalismo tras el resultado obtenido en el Mundial de Fútbol jugado en ese país ese mismo año, de 1978. Por su parte, el general Osiris Villegas declaró desenfrenadamente: por el contrario, si Chile sigue precipitando el conflicto por ausencia de buena fe internacional en los procedimientos, manifestaciones anacrónicas e intempestivas, rigidez en la conducta negociadora, que no se condicen con la amistad y armónica convivencia que prescriben los instrumentos internacionales suscritos, irá modelando un cuadro de la situación que solo dejará para la Argentina una única alternativa, que, muy a su pesar, no es otra que la guerra. Ya en julio de 1978 se hacían ejercicios de oscurecimiento en la ciudad de Argentina y se expulsaron a miles de chilenos del país trasandino. Dado que hasta ese momento Chile estaba en posesión efectiva de la isla de facto y el laudo arbitral de 1977 se le había otorgado de jure, no le convenía el camino de la guerra, menos aún considerando la correlación de fuerzas. Argentina, en cambio, no estaba en posesión de las islas en disputa y tenía en su contra el fallo arbitral, por lo que su gobierno planificó acciones militares tendientes a tomarlas por la fuerza, utilizando para ello su mayor poderío bélico. La crisis con Argentina del año 1978 fue uno de los mayores desafíos que tuvo que enfrentar el gobierno militar y significó para las Fuerzas Armadas y para todo el país un enorme y gigantesco esfuerzo.
El presidente de la República, Augusto Pinochet, había dispuesto que el titular del Interior continuara encabezado por un gabinete íntegramente civil, con la sola excepción del Ministerio de Defensa. Todos los altos oficiales que ocupaban cargos ministeriales serían desligados de sus tareas gubernativas y regresarían a sus funciones militares. Se había decidido que los civiles asumirían cargos de gobierno vacantes por el alejamiento de los uniformados. El Ministerio de Hacienda destinaba al frente bélico cuantos recursos era posible reunir, de lo poco que había, sin abandonar o intentar abandonar el plan económico. Para atender a la crisis, en el caso chileno, la toma de decisiones residía en forma exclusiva en el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden, el presidente Augusto Pinochet Ugarte. Este fue asesorado por el ministro de Relaciones Exteriores y por un grupo compuesto por especialistas de la Cancillería que se organizó en la dirección de planificación de esta última Secretaría de Estado. Eventualmente participaron los estados mayores de las Fuerzas Armadas en las comisiones de negociación, como asimismo en la labor de asesoría. También funcionó en este mismo rol el Consejo Superior de Seguridad Nacional, formado por los ministros de las carteras más importantes y la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas y de Orden. De esta forma, la estructura organizacional señalaba a Chile una real y efectiva conducción de nivel político estratégico. En Argentina, las Fuerzas Armadas definieron una nueva estructura de poder para el gobierno, de acuerdo a las pautas fijadas al momento de asumir la dirección del país en marzo de 1976. Se decidió un proyecto nacional y a la vez formalizar un sistema despersonalizado de gobierno. Se decidió también una forma colegiada para gestionar el poder, donde la Junta de Gobierno, integrada por los respectivos comandantes en jefe, actuaría como órgano supremo del Estado. El presidente de la Nación se desempeñaría como jefe del Poder Ejecutivo. Este sistema, que tenía Argentina para la toma de decisiones, no permitía efectuar un procedimiento expedito, debido a que el poder se encontraba dividido en diferentes estamentos sin que ninguno de ellos pudiera resolver en forma independiente cualquier cosa, hecho que dificultó el proceso de negociación entre ambos países. Actualmente, se estima que en caso de haberse producido el conflicto bélico, aquella realidad política habría sido una gran vulnerabilidad de Argentina. En materia de seguridad nacional y de importancia para el Estado, existía el Comité Militar, integrado por los comandantes en jefe y por el presidente de la Nación, quien solamente tenía derecho a voz dentro de esta instancia, dependiendo de los comandantes en jefe para tomar alguna decisión. A partir de enero de 1978 y durante el tiempo que duró el conflicto con Chile, los comandantes en jefe descendían a la escala del alto mando institucional para un periodo de consultas. El poder en sí estaba tan diluido entre la Junta Militar y los cuerpos de general y almirante que se hacía difícil la negociación en aspectos importantes, pues esta pirámide de decisiones no existían interlocutores válidos. Por lo tanto, el control presidencial sobre las opciones militares en Argentina se llevó a cabo con dificultades e incluso con excepciones. El objetivo político de la guerra bélica de Argentina consideraba la conquista de la zona en litigio y el máximo territorio chileno, buscando la destrucción del aparato económico y militar del país, cortando las comunicaciones y aislando el territorio. En marzo de 1987, la revista argentina Somos, en su número 545, editada con motivo de la visita de Juan Pablo II a Chile y Argentina, publicó un documento exclusivo del periodista Bruno Passarelli bajo el título Historia secreta de la guerra que evitó el Papa. Decía lo siguiente: la guerra con Chile tenía fecha y hora exacta de comienzo. La Argentina cruzaría la frontera para ocupar la isla Nueva, Lennox y Picton el viernes 22 de diciembre de 1978 a las 22 horas. Apenas 2 horas y media antes del punto de no retorno se impartió en clave la orden de detener el operativo. La ofensiva argentina no se reduciría al sector austral del territorio chileno. En la segunda etapa se iba a operar otra invasión a la altura de Neuquén, buscando cortar en dos el mapa nacional. El general Martín Balsa, que fue comandante en jefe del ejército argentino entre 1990 y 1999 y que movilizó una unidad de artillería de 500 hombres durante el periodo del conflicto, tuvo que efectuar un reconocimiento en la zona del Paso Puyehue e hizo una crítica al plan argentino, manifestando que era un disparate. Agregó que Chile, con una actitud defensiva, estaba militarmente en una posición más fuerte que ellos, quienes iniciarían la ofensiva. Pero Balsa señaló también
que lo más caótico y ridículo era que los blindados, refiriéndose a los tanques argentinos AMX-13, iban a ser empleados en el paso de Pino Achado, donde penetrarían en un área conocida como La Horqueta. En otros términos, los tanques desfilarían por un estrecho pasadizo, quedando expuestos a ser sistemáticamente destruidos por unos pocos efectivos chilenos. Finalmente, indicó Balsa, aquellos que concibieron este plan se habían olvidado de los manuales y de la más elemental doctrina militar. Todas las hipótesis puestas sobre la mesa de operaciones indicaban que se esperaba que, una vez iniciadas las acciones bélicas, estas tuvieran un pronto desenlace. Por eso se buscaba obtener una victoria sustentada en la destrucción del aparato militar chileno, obligando a nuestro país a la rendición lisa y llana, hipótesis máxima, o a la aceptación al menos de los reclamos territoriales argentinos, hipótesis mínima. Inmediatamente se operaría el repliegue de las tropas argentinas hacia su frontera. Otra posibilidad que también habían evaluado era que se registrara la intervención de algún organismo internacional, presumiblemente Naciones Unidas, para detener la lucha. En este caso, Argentina iba a aceptar inmediatamente la presencia de una fuerza de paz. Por esta razón, se planificó todo el operativo militar con la premisa de efectuar un ataque corto y contundente, tendiente a conquistar en poco tiempo la mayor cantidad de territorio chileno. Concluyendo esta parte respecto a la toma de decisiones, a pesar de que se trataba de dos regímenes militares, en Chile este proceso de toma de decisiones era rápido y se resolvía por el general Augusto Pinochet, mientras que en Argentina era lento, pues se debían aunar muchas voluntades. Chile se movilizó entonces para disuadir y lo logró. Argentina se movilizó para alterar la distribución territorial a su favor bajo la amenaza del uso de la fuerza, o en su defecto, para cumplir ese objetivo haciendo uso de la fuerza. No logró lo primero y tampoco hizo lo segundo. Junto con guiar al país con seguridad y prudencia, pero a su vez enfrentando el desafío con firmeza y templanza, el general Augusto Pinochet mantuvo lo conversado con el general Videla en las reuniones de Mendoza y Puerto Montt. Chile no será un país agresor, pero tampoco se dejará agredir. No habría guerra limitada ni suspendida, manteniendo a Argentina ocupados territorios nuestros. La respuesta a la guerra sería total, en toda agua o frontera, por aire, mar o tierra. El entonces jefe de Estado Mayor, general de ejército de ese periodo, teniente general Washington Carrasco Fernández, afirmó en una entrevista posterior que estaba claro que la guerra no solo se desarrollaría en el sur, sino que además en el frente norte y noroeste, pues Perú y Bolivia no desaprovecharían la ocasión para reivindicar sus territorios perdidos con Chile en la Guerra del Pacífico. Se refirió en forma extensa y detallada a la falta de material bélico chileno, señalando que nuestra posición en materia de equipamiento era muy precaria e inferior a la de Argentina. Carrasco agregó que a pesar de haber recorrido muchos países en el mundo como Brasil, Corea del Sur y otros de la área Asia-Pacífico, nuestro único gran aliado fue Israel, pues este país nos vendió lo que pudo, en ocasiones en medio de necesidades muy apremiantes. Brasil, como país amigo de Chile, nos apertrechó de uniformes, correaje y botas de combate que no eran de los mejores, pero servían igual. Para los demás países, el mercado negro, siempre listo y servicial, pero con dos fallas insubsanables: precios de locos y responsabilidad cero si se presentaban fallas de material. Además del esfuerzo para conseguir el armamento necesario, se refirió al problema del financiamiento para los pertrechos bélicos, diciendo que fue de un elevado costo y además expresando lo complicado que era obtener los recursos financieros. El general Carrasco agrega que entre sus aciertos estuvo el haber llamado a su cuartel general a los empresarios chilenos para solicitarles que colaboraran en la fabricación de elementos bélicos como minas antitanque y antipersonales. Entre las personas que llegaron a su oficina se encontraba el empresario Carlos Cardoen, siendo el único que pudo presentar una solución al requerimiento. Cuenta además que tiempo después se le agradeció en forma personal, considerándolo como una persona que prestó entonces un enorme servicio al país. Lo que ocurrió entre el 18 y 21 entonces de diciembre, hace ya 40 años, linda entre la diplomacia y la historia militar. Los gobiernos de Chile, Brasil y Estados Unidos manejaban la información de que el 21 se produciría la invasión argentina a los territorios insulares en disputa. La flota argentina ya estaba en alta mar, soportando un fuerte temporal en el paso Drake. Finalmente, cuando la orden de zarpar llegó, todos se enteraron de ello por las palabras del almirante Raúl López Silva, a esa fecha al mando de la escuadra
y con su puesto de combate en el crucero Prat, buque insignia de la Armada, quien recibió el 19 de diciembre un mensaje manuscrito y firmado por el almirante José Toribio Merino, que indicaba que se debía atacar y destruir cualquier buque enemigo que se encontrara en aguas territoriales chilenas. En ese momento, el almirante López zarpó con la flota hacia el mar de Drake, donde se encontraba desplegada la flota argentina azotada por un fuerte temporal. El día 21, el presidente Augusto Pinochet estaba en la escuela militar presidiendo una graduación de oficiales, cuando su edecán, Jorge Ballerino, le acercó un mensaje urgente de Punta Arenas, informándole que se iniciaban las hostilidades. Luego, en la sede de gobierno, en el 10º piso del edificio Diego Portales, Pinochet optó por esperar 24 horas más. Esa noche, desde Santiago y Buenos Aires, se enviaron las respuestas al Vaticano aceptando la mediación del Papa. Así, finalmente, la guerra fratricida entre Chile y Argentina se evitó, pues la mediación papal fue aceptada por ambas naciones, iniciándose las conversaciones para concretar el Tratado de Paz y Amistad de 1984.